Bienvenidos a esta nueva edición de Flash de Mercados, donde hoy vamos a hacer algo distinto. Quiero entrar en el entorno de los activos digitales, no para dar recomendaciones, ya os lo digo, vamos a entrar en Bitcoin, en Ether, pero más del lado de los flujos. Fijaros que siempre vengo diciendo en estos informes que vamos sacando dentro de la parte de análisis de Toro en redes y en todos los webcasts que tenemos aquí con vosotros, que es muy importante en el momento actual de los mercados, tanto renta variable, tanto como lo que es el oro, como lo que es Bitcoin, entender cómo está evolucionando, dónde está yendo el dinero, los flujos. Fijaros que en renta variable estamos hablando que, por ejemplo, los fondos monetarios, los de corto plazo, están alcanzando récords históricos de inflows, de entradas. ¿Eso qué significa? Pues que están buscando los inversores, desde luego, esa rentabilidad del 4 o 5% en dólares sin riesgo o sin mucho riesgo, porque al final son pues deuda, letras, activos de muy corto plazo, ¿no? Y además de una calidad crediticia muy alta, y entonces están en cierta forma aparcando ese dinero, diversificando en esa pata. ¿Y eso por qué es importante? Porque entendiendo qué sucede con ese dinero, dónde va, si de repente empezamos a ver salidas de flujos de fondos monetarios y que entra en bolsa, entra en el Nasdaq, entra en Nvidia, entonces algo nos dirá que cuidado porque ya esos que se perdieron toda esta subida que hemos visto en las bolsas están capitulando y están entrando en riesgo. Será momento posiblemente para salirse. Por tanto, entender esas dinámicas creo que es importante y es lo que quiero pues justo hoy ver con el caso de Bitcoin y también con Ethereum, que estamos hablando de esos ETFs. Con lo cual, nos centraremos en entender, os voy a dar gráficos, os voy a dar pistas para que podamos ver dónde está yendo en este caso y sobre los activos digitales el dinero, los flujos, y eso es muy importante. Como siempre, como veis en la pantalla, nada de lo que yo diga es una invitación a la inversión, más hoy que estamos hablando de activos digitales. No voy a hablar de precios, no voy a hablar de objetivos, voy a hablar de esos flujos, de cómo interpretarlos correctamente y más ahora que tenemos un ETF de Bitcoin cotizando desde inicio de 2024 y uno que está al caer, le quedarán como 3, 4 semanas, ¿no? Este verano tendremos un ETF sobre Ethereum, con lo cual, aparte de entender el activo y la apuesta de valor, es que hay que entender un poco también esos flujos. Primero de todo, fijaros que es alucinante lo que ha pasado, ¿no? Aquí lo que veis en la pantalla es el gráfico de cómo ha evolucionado el volumen, los activos bajo gestión en uno de los ETFs, que es el de BlackRock, el IBIT, desde que salió pues a principio de enero, ¿no? El 10 de enero salen estos ETFs. ¿Y por qué os enseño este gráfico? Porque es el ETF que más rápido ha alcanzado los 20.000 millones de dólares bajo gestión en toda la historia. Fijaros que es brutal. El segundo es este de aquí, que es el JEPI, ¿vale? Que es un fondo de gestión activa, ¿vale? Que no tiene nada que ver. O sea, que fijaros que ha tardado 985 días en conseguir esos 20.000 millones bajo gestión. ¿Qué os quiero decir con esto? Pues que fijaros, si el dinero entra de forma tan bestia en un activo, y además si sumásemos todos los ETFs sobre Bitcoin, pues estaríamos hablando casi de 75.000 millones en total, ¿no? Pues fijaros cómo eso va a impactar en los precios. Es obvio, ¿no? Si ese dinero ahora se pone a salir, pues fijaros cómo puede impactar, ¿no? Que luego también veremos que hay algunas cosas que están equivocadas. Los ETFs, el volumen de ETFs es mínimo en comparativa con el spot o con los futuros, pero no cabe ninguna duda que si estamos hablando de un inversor un poco más sofisticado, aunque también hay que hacer ahí una precisión, porque el que ha entrado vía los ETFs no es todavía ese inversor institucional, grandes gestoras, seguros de pensiones, no, eso no está entrando ese inversor retail y ya un poco sí esos asesores, ¿no? Pues un poco más de banca privada. Pero lo que quiero aquí al final dejaros es, aparte de ese dato, ¿no? Que en 137 días se han alcanzado los 20.000 millones en un solo ETF sobre Bitcoin, que le pega 1.000 vueltas al segundo, que más rápido alcanzó esa cifra, pues esa importancia de los flujos, ¿vale? Por eso, este gráfico que tenéis aquí
lo que os muestra es para todos los ETFs que tenemos ahora mismo sobre Bitcoin, cómo han sido esos flujos desde el 10 de enero que salieron a cotizar. Y eso tiene un impacto obviamente en el precio. Lo veremos luego en el siguiente gráfico. Entonces, fijaros que hemos tenido pues realmente hasta el mes de marzo entradas fuertes, positivas. Ese circulito que tenéis aquí arriba os indica si es entrada positiva o negativa. Fijaros que entra dinero todo el tiempo y aquí lo que es a final de marzo, que coincide también con un poco pues ese tope del mercado, es cuando vemos pues una salida de flujos. Y luego ya hemos tenido todo este mes de abril, ¿no? Y fijaros, si no se ha recuperado hasta mayo, que ha vuelto a ser positiva la entrada de dinero. Eso es importante, ¿por qué? Porque afecta al precio. Fijaros, en cuanto a esto de aquí abajo que tenéis, a ver, me voy a quitar de en medio, ¿vale? Aquí lo veis en los colores para hablar de futuros, que fijaros, eso es el volumen real donde se mueve todo, ¿no? Fijaros en el mercado de futuros qué importante es. Este otro, ¿vale? Este más naranjita, es el del spot, ¿vale? Y este otro es el que tenemos para los ETFs. Fijaros que el volumen de ETFs realmente es mínimo, pero fijaros que cuando aquí se produce ese incremento, tenemos incremento de precios que también pasa en el spot y también pasa en el mercado de futuros, con lo cual casi os diría que un indicador adelantado vendría a ser los futuros, pero al final todo está en cierta forma relacionado, porque cuanto más se está negociando de uno, más coberturas, más especulación, más posicionamiento, más posición en contra se juega del otro, ¿no? Y fijaros que a partir de esa caída de los volúmenes que veíamos aquí, ¿no? A partir de este mes de marzo, cae el volumen que realmente entra, incluso hay días donde, semanas donde hay salida flujo, o sea, salidas netas de flujos. Fijaos que eso coincide con esa caída también desde la zona de los 72.000 de máximos históricos hasta por debajo incluso de los 60.000, ¿no? 57, 58 a la que llegó. Eso, por tanto, es importante para que veáis esas transiciones y que, por tanto, tenemos que entender, pues, qué sucede con el volumen, ¿no? No solamente quedarnos con datos como, por ejemplo, este de aquí, que es ciertamente interesante, ¿no? Decías, oye, es que, fíjate, la cantidad que en esta semana, esto es del 8 de junio, han entrado pues en Bitcoin supera, desde luego, muchísimo más a lo que se emite, a las nuevas recompensas, ¿no? Que se generan vía el minado. Eso está bien tener esa idea, pero lo que tenemos que ver es ese impacto y ver que todo va en sintonía. Cuando vuelva a entrar el dinero, pues se pensaba esta semana pasada que volvía a entrar dinero, pasa que luego fijaros que ha salido muy rápidamente, podemos tener una de esas pistas en las cuales el precio pues, pueda atacar esa zona de máximos. Claro, ¿qué va a pasar? Pues que si no vemos subir el volumen, desde luego, si no tenemos un catalizador que nos lleve volumen hacia adentro o hacia afuera, ¿no? Pero en ese caso, si queremos romper la zona de resistencia, tendrá que romper este nivel más alto. Por tanto, fijaros dónde estamos, incluso también me interesa mucho ver, ¿no? Ese flujo en el mercado de derivados por lo importante que es, ¿no? Y si cogemos las opciones, ver qué strikes, ¿no? A qué niveles se están haciendo esos posicionamientos y también muy importante es ver si hay más puts o más calls. Fijaros que en el momento de grabación de este vídeo, que estamos a 11 de junio, lo que vemos es que obviamente hay mucho más volumen en opciones call, ¿vale? Con strikes sobre los 70.000, o sea que la gente está apostando a que vamos a superar los 70.000 dólares, ¿no? Y se están apalancando y en cambio los puts es un 20%, o sea que tendríamos ahora mismo que el 80% del volumen, el sentimiento de mercado viene a ser, desde luego, alcista, ¿vale? Con una zona de máximo dolor en esos 70.000, pero que vemos, por tanto, pues esa importancia de entender, ¿no? Pues no solamente lo que se emite, no solamente ver pues si estamos ahí apostando a un nivel u otro, sino el dinero dónde va, ¿vale? Con lo cual eso os lo dejo aquí, estos son gráficos que yo voy subiendo tanto en mi feed dentro de Toro como en Twitter, con lo cual ahí podéis verlo, si no cualquiera que quiera, pues lo dejo abajo en la descripción, os dejo las fuentes, ¿vale? Nos movemos ahora a lo que sería ese ETF sobre Ethereum, sobre el Ether, y fijaros, ¿no? Pues que aquí, y aquí os pongo la fuente, que es Trade the Flow, es una cuenta que os recomiendo seguir justo porque hace eso, ¿no? Seguir un poco esos flujos. Entonces, fijaros, aquí lo que hacemos es decir, oye, ¿qué puede pasar, ¿vale? Si al final los ETFs toman o consiguen replicar el 10% de la cuota de mercado de los ETFs de Bitcoin, el 25% o el 50%, es decir, los flujos. ¿Qué puede pasar? Que si hacemos una traslación, ¿no? de ver cuál es el volumen que ha entrado en Bitcoin
y estamos asignando un escenario, oye, que esto no le va a interesar a nadie, 10%, con lo cual significaría que entrarían pues unos flujos de 1.000 millones, ¿vale? ¿Eso cómo podría implicar en el precio? Pues bueno, pues sería como bastante estable, ¿no? Al final, ese dinero, si hacemos ¿no? Pues una suposición en base a lo que ha pasado con Bitcoin, ¿vale? O sea que simplemente estamos replicando impacto en precio en fruto de esa entrada de dinero en Bitcoin a Ethereum y ponemos tres escenarios. El que es un drama, 10%, precio se quedaría más o menos igual. Pero fijaros, si conseguimos que sean unos flujos, en este caso de 3.400 millones, eso tiene, por esa implicación y un poco por esa simetría, si queréis, con Bitcoin, pues sería de luego pues, muy alcista o sería de luego más alcista para Ethereum. Y ya si fuese el 50%, estamos hablando de que consiguiese 6.000 millones, ¿vale? Y aquí lo estamos comparando con, ¿vale? A fecha, ¿vale? De 31 del 5, pues fijaros que en este caso ya el precio sí que se dispararía, ¿vale? Cualquier caso, simplemente a mí no me gusta este tipo de comparativas porque no tiene nada que ver el que un asesor o un inversor institucional se posicione en Bitcoin porque tiene una finalidad totalmente distinta a la de Ethereum, pero lo pongo más que nada para que veáis el impacto de los flujos, incluso en esos escenarios de réplica, con lo cual os invito no a que sigáis estas predicciones, porque ya os digo que ni siquiera son mías, sino a que entendáis esas dinámicas, entendáis esas entradas y esas salidas, ¿no? Porque aquí al final, pues bueno, pues incluso fijaros, Vanek, aquí os dejo un poco la fuente, ¿no? Pues lo que hacía era justo esto, oye, vamos a sacar en base a que sale ese ETF, que va a entrar ese dinero, cómo lo metemos en un portfolio, ¿vale? Y ya con vencimiento 2030, ¿cuál podría ser el impacto, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente hay impactos muy demasiado positivos bajo mi punto de vista. ¿Yo con qué me quedo? Pues que al final ese entender los flujos lo que nos permite es entender cómo en un portfolio diversificado tiene sentido y en qué proporción un Bitcoin y un Ether, por ejemplo, dentro de esa cartera eficiente. Entonces, fijaros que estamos asignando pesos del 2,1, del 4,7, máximo 6% del portfolio a cripto. Y dentro de eso tenemos Bitcoin y Ethereum, con lo cual ahí es donde podemos jugar dentro de esa frontera. Fijaros, lo que quiero es que no me empeore mucho el riesgo y que me mejore en cambio la rentabilidad, con lo cual fijaros, el tener un 2,1 o un 4,7 supone pasar de una desviación estándar del 11 al 12. ¿Es asumible? Pues bueno, si me compensan vía rentabilidad, claro que sí. Si no, pues entonces es cuando tengo que bajar esa ponderación, ¿no? Irme a un 13, pues hombre, ya me está suponiendo también ya pasar a otro nivel de riesgo, ¿no? Al final, eso es lo que os quería un poco contar. ¿Por qué? Porque el colocar un portfolio y dentro de ese portfolio, pues fijaros, aquí hemos hecho una división, 70% en Bitcoin y 28% en Ether, ¿no? Que sería como el portfolio que minimiza riesgo, ¿vale? Y maximiza rentabilidad, con un índice de Sharpe que es bastante aceptable. Entonces, esa sería un poco la posición que uno puede entender dentro de un portfolio. Y para llegar aquí, no podemos, por tanto, dejar de ver esos flujos. Conclusión de este Market Bytes de hoy, pues que estéis atentos a los flujos, tanto en renta variable, como en oro, como en renta fija, como en la plata, ¿vale? ¿Por qué? Porque los flujos delimitan mucho ahora mismo lo que va a pasar, el impacto en el precio y hacer un poco esas simulaciones de, oye, pues yo me cojo, ahora también hay mucha comparativa entre lo que es el oro y lo que es Bitcoin. Si el oro capitaliza 13 trillions y Bitcoin 1,3, si entra más demanda de ese lado institucional que luego afecta a todo el mercado, ¿cómo puede, por tanto, no reflejarse en el precio? ¿Puede Bitcoin alcanzar el 20%, el 30% del market cap del oro? Pues bueno, eso ya es una respuesta que tenéis que dar vosotros, pero sí que tenéis que entender al final esos flujos. Sin más, recordaros que no hay ningún tipo de invitación a la inversión y que se trata de que entendáis, veáis todos los factores para poder operar mejor y llegar a esas carteras eficientes. Ya lo habéis visto que no hay que invertir más de un 6 o un 7% en activos digitales dentro de un portfolio diversificado, pero que sí entendiendo ya no solamente cuál es la apuesta de valor, sino ese dinero hasta dónde está, hacia dónde fluye, pues podemos entender el impacto. Muchas gracias, hasta la próxima.